Seguimos, señor secretario. Ahora corresponde la orden del día 239, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la ley que regula el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que ya fue en la sesión anterior aprobado en general y consecuentemente corresponde tratarlo en particular. La senadora Jiménez. Muy bien, senadora Jiménez, entonces. Gracias, presidente. Gracias, presidente Pichetto. Es para introducir una modificación en el artículo primero, en el artículo segundo y en el 18 quinques. En el artículo segundo, que modifica la composición del directorio del INIM, quedará redactado el inciso D: 2 representantes designados por el sector industrial, como estaba en la ley 25.564, 1 por la provincia de Misiones y 1 por la provincia de Corrientes. Y el inciso E, con 3 representantes designados por las entidades que nuclean a los productores primarios yerbateros, como estaba en la ley original, a lo que se le agrega que serán 2 representantes por la provincia de Misiones y 1 por la provincia de Corrientes. Y en el artículo 18 quinques quedará redactado de la siguiente manera: una vez acordado el precio de la materia prima, la yerba mate elaborada a la salida del molino, será elevado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para su conocimiento. Punto. El resto está igual que el dictamen, que tiene la firma de las mayorías de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Comercio e Industrias de la Cámara de Senadores, que son las 2 comisiones que intervenimos en la sanción de este proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Diputados porque es revisión de una media sanción que ellos habían enviado tratando de convertirse en ley, pero habiendo encontrado dificultades, corregimos y proponemos a la Cámara de Diputados estas correcciones. Muchas gracias. Propongo hacer una sola votación, la votación en particular de la totalidad de los artículos con las modificaciones expresadas. Lo tenemos aquí ya en Secretaría. Gracias. Entonces, si no hay ninguna observación de algún bloque, entonces vamos a hacer en forma electrónica una sola votación, que es en particular para el conjunto de los artículos, con las modificaciones propuestas. Ya pueden votar, ¿eh? Resultan 45 votos. No, a 50. No. 50. Hay unanimidad. 50, ahora sí. Resultan 50 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, entonces vuelve a la Cámara de Origen con las modificaciones que han sido aprobadas para su tratamiento en diputados. Señor secretario, continuamos. Continuamos con la orden del día 239, dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio. Esto es el dictamen de minoría. Orden del día 543, dictamen en el proyecto de ley de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda, del senador López y otros, sobre creación de la empresa Transportes Navales, empresa del Estado. No, quiero dejar constancia de un artículo. Senador Pichetto. Listo. Senadora Neire. No, en el artículo 13 de este proyecto de ley hay delegación legislativa y entonces nosotros el artículo 13 lo vamos a votar en contra, o sea, para que quede constancia de esa situación. No iba a discursiar. Lo hace muy bien igual cuando lo hace, así que no hay problema. Por favor. Entonces vamos a poner a votación en general y en particular, salvo el artículo 13 y después el artículo 13 solamente. Tiene 14 artículos. Muy bien. Senador Mayans, no la arruines, si estamos bien.
Entonces es la votación en general y en particular, con excepción del artículo 13, que lo vamos a poner posteriormente a votación. Va a tener cola. ¿Pueden votar? Artículo 13, ¿cuál era? 13. Muy bien. Resultan 50 votos afirmativos, con excepción Entonces, del artículo 13. sí, gracias. Que tiene Está un aprobada voto en general y vamos a poner en particular la votación del artículo 13 solamente. Se puede votar. Se puede votar. Ya pueden votar, ¿eh? Es el artículo 13. Sí, pasa a la Cámara de Diputados. Resultan 41 votos afirmativos, 9 negativos. Muy bien, entonces tiene media sanción el proyecto y pasa a la Cámara de Diputados. Señor secretario. Ahora corresponde la orden del día 504, dictamen de la Comisión del Sistema, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, en el proyecto de ley de la señora Morandini y del senador Fernández, por el que se establece la difusión de la línea telefónica gratuita con alcance nacional 144 para la atención de consultas de violencia de género. Una sola votación. Proyecto de ley. Dado la naturaleza, también vamos en general y en particular en una sola votación. Son 6 artículos. Vamos con una sola votación. Ya pueden votar, ¿eh? Senador Econet. ¿Están? Faltan, no, faltan. Ahí está. Bueno, no, falta uno. Sí, ¿quién falta votar? Bueno, falta acreditar, falta votar. Ahora sí, resultan 48 votos afirmativos. No, hay 2 senadoras, la senadora Igonet y... No, son 50 que hay. Senadora Igonet, a viva voz. Positivo. Afirmativo. Afirmativo. Entonces son 49 votos afirmativos, unanimidad. Ah, entonces hay unanimidad, aprobado el proyecto. En general y en particular pasa a la Cámara de Diputados. Orden del día 61, dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de ley venido en revisión por el que se instituye el 16 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Juventud. Es un proyecto de ley, no sé si van a votar en particular y en general. También vamos a hacerlo en general y en particular, salvo que haya alguna observación. Sí, ya lo tratamos. Ahora lo volvemos. Muy bien. ¿Pueden votar? Pueden votar. Sí, resultan 49 votos afirmativos, ninguno negativo. Muy bien, aprobado, pasa a la Cámara de Diputados. Ahora viene la orden del día 310, proyecto de ley de la senadora Blas, reconociendo a Fray Mamerto Esquiú como una de las personalidades sobresalientes del Bicentenario de la Patria. Tiene la palabra la senadora Blas. Sí, perdón. Perdón, Lavado.
Era para corregir el que votamos anteriormente, ya viene de la Cámara de Diputados, es decir, que nosotros lo estamos convirtiendo en ley. El 061. No, tiene modificación. Vuelve con modificaciones. 61, el que votamos. Entonces, estamos poniendo a votación el 310. Se puede votar. Bueno. Espera. Estamos votando el 310. El 310, doctor. Está lindo ahora. Tiene una propuesta viva voz. Faltan dos votos. Faltan dos votos. Reutemann. Reutemann no está ni identificado ni vota. Reutemann. Reutemann. Senador Reutemann no está identificado. Ahí sí. Bueno, ahora sí, resultan 49 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, aprobado. 386. La que sigue, la que sigue. Este lo votamos para... No, y este, Ramón Carrillo falta. No, claro. Ahora corresponde la orden del día 354 de la Comisión de Salud y Deporte, dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Di Perna, por el que se designa con el nombre de doctor Ramón Carrillo la actual sede de la física del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias. Senador Filmus. Presidente, tenemos para el orden del día 355, que es en la misma dirección, acordando con la senadora Di Perna, que instituye el 7 de marzo como Día Nacional de la Salud Pública, también en conmemoración por el nacimiento del doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación del general Perón. ¿Podríamos votarlo los dos juntos? ¿Podríamos? Senadora Di Perna. Sí, si me permiten, yo brevemente quisiera hacer alguna referencia sobre este tema. No voy a hablar de una biografía, pero me parece que el doctor Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud de nuestro país, amerita que brevemente digamos algunas palabras. Sobre todo en un país como el nuestro, en el cual los antagonismos políticos nos han separado en los últimos 60 años. Carrillo creo que es prácticamente la única figura rescatable de esa lamentable división, ya que su obra monumental como sanitarista no ha sido criticada ni por sus más enconados detractores. Fue creador del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la Nación. Su labor fue de gran trascendencia, no abarcó solamente al país, sino también se proyectó a América Latina y al mundo, de modo que sus principios constituyen una de las bases de la Organización Mundial de la Salud, en especial cuando declara a la salud como un derecho inalienable de los pueblos y obliga al Estado a garantizarlo en forma indelegable. Dicha tarea le insumió 8 años de trabajo intenso, desde 1946 hasta 1954, en beneficio del pueblo argentino y fundamentalmente de los más humildes. Como organizador de la salud pública en la Argentina, podemos decir que hay un antes y un después de Carrillo. Fue un trabajador incansable que sembró de hospitales la geografía nacional, con eficiencia y honestidad. En general, en esa época, la existencia de servicios de internación era privilegio de las grandes ciudades, y aún así, los hospitales gratuitos del Estado o las sociedades de beneficencia se desenvolvían en condiciones precarias por falta de personal, alimentación, medicamentos e instrumental
médico. Las zonas rurales estaban totalmente desprotegidas de asistencia hospitalaria y el país en su conjunto contaba solo con un 45% de las camas necesarias. Los centros hospitalarios conservaban el espíritu de caridad que le habían impreso las sociedades de beneficencia desde el siglo XIX, muy alejadas del carácter de servicio público que le dio Ramón Carrillo. Senadora, disculpe, senadora. Sí. Terminando, señor presidente. Sí, sobre todo con lo acordado. Bueno, quiero decir que poco antes del 17 de octubre de 1945, Perón fue trasladado desde la isla Martín García al Hospital Militar Central. Allí conoce al jefe de neurocirugía, el doctor Ramón Carrillo, al que brinda su confianza y su amistad. Esa simbiosis histórica fue el germen de la revolución sanitaria más importante que conoce nuestra historia, en donde se concreta la idea de Carrillo, la salud al servicio del pueblo. Carrillo murió pobre, en el exilio, ejerciendo como médico general en una ciudad al norte del Brasil y pasó sus últimos días dependiendo de la ayuda de colegas brasileños. Creo que no podíamos, se homenajea a mucha gente. Muchas gracias, senadora. Esta persona, este santiagueño que aportó tanto a la salud de la República Argentina. Muchas gracias. Vamos a poner en una sola votación, en particular, en general, el proyecto de ley y al mismo tiempo el proyecto de declaración. No, el proyecto de ley también. Ah, ¿también el proyecto de ley? 355. Entonces son dos proyectos de ley, los vamos a poner los dos, en general y en particular, en una sola votación. Son los proyectos 354 y 355. Entonces, ¿pueden votar? No. Senador Irrazábal. Senador Irrazábal, por favor. Senadora Morandini. No, se levantó la señora Morandini. Ah, ahí está, señora Morandini. Bueno, pero va a querer votar. Senador Irrazábal. Ahí está. Todo pasa a la Cámara de Diputados. Sí. Senadora Morandini, ahí estamos. Ahí está. Muchas gracias, se puede votar. Falta votar uno. ¿Quién es? Roldán, senador Roldán. Ahí está. Resultan Gracias. 44 votos afirmativos, unanimidad. Bueno, ambos proyectos con unanimidad y pasan, por lo tanto, a la Cámara de Diputados para su tratamiento con media sanción. Señor secretario. Ahora 386. viene la orden del día 386 de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, dictamen en el proyecto de ley de la senadora Blas y otros declarando de interés nacional el paso internacional San Francisco de la provincia de Catamarca y el corredor bioceánico del noroeste argentino. En consideración. Si no hay ninguna observación, vamos a votarlo en general y en particular. Se puede votar. Pasa a diputados. Y ahora viene resultan 43 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, aprobado, pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Ahora viene la orden del día 523, dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto de ley de la senadora Di Perna y del senador Fernández, modificando el Código Penal acerca de la pena para el que utilice servicios sexuales de víctimas de trata de personas con conocimiento de esa condición. Senador Fernández. Gracias, presidente. Para hacer una acotación. Después de haberlo discutido y debatido, hay una propuesta de la senadora Escudero que modificaba el articulado que nosotros proponíamos tratar.
nos pareció que no era malo, porque en definitiva, como está hablando de la explotación y la trata no va a suceder nunca que no sea en marco de la explotación, accedimos a ese punto. En eso nos pusimos de acuerdo. Con lo cual, para que el Secretaría tome nota, el artículo 127 bis dirá en los casos previstos en los artículos 125 bis, 127 y 145 bis, en ese caso lo agrega, y en el segundo párrafo dice en los casos de los agravantes previstas en el artículo 126, inciso 1, 2 y 3 del artículo 127 y agrega y artículo 145 ter, son las dos incorporaciones que le hacemos al proyecto. Hay dos temas que nosotros no nos pudimos poner de acuerdo con la senadora Escudero. Uno es que ella habla puntualmente en el primer párrafo del artículo primero de sexo, y yo hablo de servicios sexuales, y tiene una explicación, presidente. Cuando se habla la primera vez de cliente de trata en Argentina, 2 veces por parte de la Presidenta de la Nación y después en Brasil se vuelve a hablar y eso se lleva a Naciones Unidas, provoca lo que es la resolución número 19 de Naciones Unidas que define específicamente el tema del cliente. Pero cuando hablamos de servicio, yo quiero definir qué es trata, porque la senadora suele decir que trata es traslado, y no es eso trata. ¿Qué dice específicamente la Convención respecto de la lucha contra la trata? Dice, es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación, que en definitiva es eso, la esclavitud estamos hablando. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos y servicios, dice, vuelvo a insistir, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Con lo cual, nosotros esas dos cosas que no nos pusimos a poner de acuerdo las quiero dejar en claro. Una es esta, la de servicios sexuales, y la otra, que no podía, la senadora me proponía que dijera víctima solamente, y nosotros queremos que sea específico, que diga víctima de trata, porque estamos hablando en este caso del cliente. La trata tiene 3 patas, la víctima, 99% mujeres, el reclutador y el que paga por ese servicio, como dice la Convención Internacional y que le dimos forma o tiene rango constitucional por la Ley 25632, con lo cual nosotros en eso no pudimos coincidir. Coincidimos en agregar el artículo 145, con lo cual trataremos el proyecto con los 2 agregados del primero y segundo párrafo del artículo 127 bis. Gracias, presidente. Muchas gracias. Senadora Escudero. Presidente, este es un tema muy importante y creo que el debate tendría que ser mucho más profundo y más ampliado. Yo había pedido en el ámbito de la comisión que se escuche a la cantidad de organizaciones no gubernamentales que participaron en el debate por la modificación de la ley de trata. Y las menciono porque son muchas entidades a las que hoy deberíamos haber escuchado antes de avanzar en este tema. Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro, Fundación María de los Ángeles, Mujeres en Igualdad, Coalición contra la Trata de Mujeres en América Latina, Red No a la Trata, Fundación La Alameda, ANMAR Nacional, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer. Eran esas justamente las organizaciones que yo quería que se invitaran, porque cuando debatíamos las modificaciones a la ley de trata, surgió este tema de la penalización del cliente. Y en el debate nos encontramos con 2 posiciones extremas. Está la posición de quienes dicen, por ejemplo, el Reino Unido, que no penalizan al cliente porque muchas veces el cliente es ese único contacto que tiene la víctima con el mundo exterior y ellos han podido avanzar contra redes de trata porque hubo un cliente que dijo en determinado lugar hay una persona esclavizada. Y en la otra posición están quienes proponen la abolición de la prostitución lisa y llanamente. Y entre esas 2 posiciones extremas está esta, la de la penalización del cliente, en la que en líneas generales estamos de acuerdo, pero obviamente no nos hemos puesto de acuerdo en los temas que plantea el senador Fernández. Yo quiero decir que este tema hoy es relevante en la Argentina
porque hace poco tiempo quien era intendente de Salvador Massa, ahí donde empieza la Argentina, en la provincia de Salta, fue encontrado en un prostíbulo y está sospechado de haber cometido el delito de trata, porque se dice que sería responsable del traslado de 2 de las chicas con las que fue encontrado en un prostíbulo. Este intendente de Salvador Massa fue destituido por el Partido Justicialista y asombrosamente hoy es candidato nuevamente a intendente por el Partido Justicialista. Quien no era justicialista era renovador. El Partido Renovador le niega la posibilidad de ser candidato por su partido y el gobernador Urtubey dice que sí puede serlo por el Partido Justicialista, donde nunca había estado afiliado. O sea que es un tema absolutamente relevante porque tiene que ver con la visión de la sociedad sobre la subordinación de la mujer, porque el acto de prostituir tiene que ver con ese acto, con esa creencia y ese machismo de que la mujer tiene que estar para satisfacer los deseos del hombre. En primer lugar, el tema de servicios sexuales. ¿Por qué me opongo a utilizar la palabra servicios, aunque haya tratados que expresen servicios sexuales? ¿Qué dice la Real Academia Española sobre la palabra servicio? Servicio es una prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción de bienes materiales. ¿Cuál será la necesidad social que viene a cubrir la prostitución o el uso de servicios sexuales? Yo la única necesidad social que veo es la de miles y millones de mujeres sometidas, ¿no es cierto?, porque no tuvieron otra alternativa. Pero obviamente el proyecto no se refiere a eso, ¿no es cierto?, sino a una convención social construida justamente sobre la subordinación histórica de la mujer. El hombre domina, la mujer debe complacer los deseos del poderoso. Un servicio sexual es un eufemismo por el cual alguien tiene derecho a sentirse potente y descargar su pulsión sexual sin importar la dignidad de otra persona. Esa violencia, que aunque medie dinero no deja de ser tal, es la que permite que el cliente se sienta más fuerte y más poderoso. Es la excusa con la que se abrieron los prostíbulos en puertos y en pozos petroleros. Eso conocemos mucho. Y cuidado, es la misma excusa por la cual se justifica a los violadores. Fíjense, el gobernador de mi provincia promocionó a cargos de fiscales a un exsecretario de Seguridad que frente a la violación de una turista japonesa había dicho que la turista fue imprudente, y a una funcionaria que había firmado un dictamen donde se dijo que ante el abuso a una niña menor, decían, el cuerpo de la nena incitaba, o sea, tenía una madurez que podía incitar a ese abuso. Bueno, esa justificación es bastante antigua, ¿no?, porque San Agustín decía que gracias a la prostitución podía preservarse la honestidad de las casadas y la virginidad de las solteras. Entonces, esta palabra, servicios, entendida como una actividad que cubre una necesidad social, en este caso yo la rechazo. La discusión es mucho más amplia, ¿no? Los sociólogos que han estudiado a fondo este tema hablan que por detrás de la prostitución está la visión de posesión, ¿no? Se paga para la sujeción expresa de una persona, en este caso la mujer. La prostituta es, por el término del contrato implícito, una esclava. Su dueño, el cliente, en términos capitalistas, hace con el cuerpo de la esclava lo que quiere. En segundo término aparece el cuerpo como mercancía, ¿no?, la mercantilización de la mujer. El cliente, porque paga, tiene derechos. El intermediario obtiene generalmente las mayores ganancias. El tercer punto que se señala es la culpabilidad de la mujer, porque siempre, no importa quién sea el cliente, siempre vamos a acusar de la mujer. Lo hace porque quiere, ¿no es cierto?, y entonces termina en ese círculo vicioso de culpabilidad, invisibilidad y soledad del que es muy difícil salir.
El cuarto punto es el avance sobre un derecho humano fundamental, que es la dignidad de las personas. Fíjense, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Quienes lucran con el cuerpo humano avanzan sobre la dignidad humana. Y eso fue lo que tuvimos en cuenta cuando modificamos la ley de trata. Tratar de establecer claramente cuáles son los delitos que afectan la dignidad humana, la dignidad fundamentalmente de las mujeres. Finalmente, una sociedad alienada, es tan profunda la cultura patriarcal en nuestra sociedad que hay tantas personas ciegas por ese defecto social. No ven o no les interesa ver el problema o dicen esto es un problema ajeno. Y estos ciegos terminan siendo cómplices al reproducir la legitimación de un mundo en el cual es lícito subyugar a otros. Por eso es que es tan importante que la redacción sea clara. Una redacción confusa y difusa del delito es el que convierte en un manto de impunidad a quienes sacan provecho de la debilidad de quien se prostituye o es prostituido. En la Argentina, en el siglo XXI, hay quienes negocian con el cuerpo ajeno y hay quienes alimentan ese negocio, los clientes. Obviamente, si no hay clientes, no hay negocio. Si no hay clientes, no hay prostitución ajena, no hay lucro con la prostitución ajena y, por lo tanto, no hay trata con fines de esa explotación. ¿Qué es lo que hicimos cuando modificamos la ley de trata? Nosotros tipificamos en el Código Penal claramente 3 delitos distintos. El 125 bis castiga la promoción o facilitación de la prostitución de otra persona, aunque hubiera prestado su consentimiento. El 127 castiga otro delito, que es la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, aunque se hubiera prestado consentimiento. Y el 145 bis tipifica el delito de trata, que es el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación. Ese es el delito de trata. El 145 ter establece las agravantes. Esto es cuando media engaño, cuando media fraude, presión. Esos son medios comisivos que generan una situación de agravamiento. Entonces, lo que tenemos que tener claro y decidir en esta votación es cuál es el cliente que queremos penalizar. Primero, si lo queremos penalizar verdaderamente. Si vamos a penalizar únicamente al cliente de trata o vamos a penalizar al cliente de esa persona víctima de los otros delitos también, el de promoción de la prostitución y el de explotación de la prostitución ajena. Porque en la redacción que impulsa el senador Fernández, lo que se está diciendo es que tiene que ser víctima de trata y de algún otro de los delitos. Entonces, el juez va a tener que probar, ¿no es cierto?, que esa persona ha sido víctima de 2 delitos, del de trata y el de explotación, o del de trata y el de promoción de la explotación ajena. Lo que yo estoy proponiendo es que el cliente, en el caso de víctimas de cualquiera de esos 3 delitos, víctima de trata, víctima de explotación económica o víctima de promoción, en cualquiera de esos casos, cuando el cliente sabía o debía saber que está frente a una víctima de esos delitos, ahí lo tengo que alcanzar con la penalización. Esa es la diferencia que tenemos. Y hay que tener en cuenta que nosotros firmamos convenciones internacionales que están redactadas de un modo que puedan servir para los distintos tipos de legislación que existe. En el caso del common law son casos precedentes. En nuestro caso es un sistema de leyes rígidas y típicas.
Por lo tanto, una vez que firmamos la Convención Internacional, para que se aplique en nuestro país, lo tenemos que traducir a la legislación del Código Penal, que exige que los tipos sean claros, verdaderamente claros, para que se sepa efectivamente qué es lo que queremos penalizar. Por eso es que, insisto, la redacción tiene que ser absolutamente clara y precisa. Y eso es lo que tenemos que establecer. El alcance de la penalización que plantea mi dictamen es diferente del alcance de la penalización que plantea el dictamen del senador Fernández, porque el senador Fernández exige siempre que sea el delito de trata más los otros delitos que hemos mencionado, promoción o facilitación de la prostitución y explotación económica de la prostitución ajena. En 1949 se firma el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Ahí ya desde 1949 distinguimos, son dos tipos distintos, porque nos comprometimos a castigar a quien concertare la prostitución de otra persona y segundo, a quien explotare la prostitución de otra persona. O sea, estamos hablando de tipos diferentes que quedaron perfectamente plasmados en la modificación a la ley de trata en la que avanzó este Senado en el 2011. El Pacto de San José de Costa Rica establece el derecho a no ser explotado. El ser humano es un fin en sí mismo, no puede ser usado como un medio para otros fines. El comercio de seres humanos ha sido una práctica milenaria y en la actualidad es una de las manifestaciones más dramáticas de la vil explotación del ser humano. Estos tres delitos lesionan la dignidad humana, limitan en las víctimas la capacidad que tienen las personas de autodeterminarse, de construir sus proyectos de vida, de vivir sin temores y sin humillaciones y de poder decidir sobre sus cuerpos. Frente a ello, aquella persona que conoció o debió conocer la situación de la víctima no puede quedar inmune a la sanción penal. Por eso, señor presidente, coincidimos en el fondo, coincidimos en general. Tenemos diferencias, esas dos diferencias que son importantes. La palabra servicios, porque ahí aparece un reconocimiento, ¿no es cierto?, de cubrir una necesidad social, y en segundo lugar el alcance de la penalización. Nosotros queremos que si vamos a penalizar, que la penalización sea cierta, que no sea después imposible de llevar a la práctica, porque eso es lo que pasó con la ley de trata originalmente. No había condenas. Y eso es lo que generó la modificación. ¿Por qué no había condenas? Porque era prácticamente imposible probar el delito. Por eso fue necesaria la modificación y por eso en esa modificación establecimos claramente hay tres delitos distintos que pueden coincidir o no. Y por eso yo creo firmemente que si se comete, si hay un cliente de una víctima de cualquiera de esos tres delitos que conoció o debió conocer, que se estaba aprovechando de una víctima, lo tiene que alcanzar la sanción penal. La dignidad humana, señor presidente, es el fundamento de todos los derechos humanos. Aquí lo que está en juego es eso, señor presidente, la dignidad de las personas, la dignidad de las mujeres. Gracias. Gracias. El senador Pérez Alsina. Gracias, señor presidente. Simplemente para agregar a lo que acaba de decir la senadora Escudero respecto al caso de Salvador Massa, que efectivamente nuestro partido, el Partido Orador, lo sometió a un proceso de expulsión, le negó ingresar como candidato, cosa que pretendió hacerlo porque lamentablemente en la intervención que se hizo al municipio no se lo inhabilitó, por lo cual dejó de pertenecer a nuestro partido y ahora lamentablemente a pesar de esto va por candidato de otro partido. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer intervenciones respecto al tema? Senadora Morandini. Sí, no, simplemente, señor presidente, no va a ser la primera vez en la que me siento entrampada, pues estoy de acuerdo con el espíritu, ya lo decía Sor Juana Inés, hombres necios que acusáis a la mujer sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Pero después, cuando no llegamos a ponernos de acuerdo en relación al articulado, de alguna manera ese articulado
traiciona al espíritu en el que estamos todos de acuerdo. Por eso voy a hacer pedido para abstenerme, sobre todo por no haber escuchado a todas las organizaciones que son casi el fundamento de garantizar que nuestro trabajo legislativo sea auténticamente democrático en el articulado de la ley. Muchas gracias. Senador Fernández. Senador Fernández. Para cerrar en nombre del bloque del Frente para la Victoria, presidente. Yo traté de ser escueto porque se había dicho que se iba a ser escueto en este tema, no, tenía un poquitito para charlar algunas cosas. El delito de trata en la Argentina viene de hace muchos años, varias centurias. La Asamblea del año 13 que acabamos de festejar su bicentenario exhibe como un gran logro el nacimiento de, no la aceptación de nacimiento de esclavos en la Argentina, pero no dice en ningún lugar que era la gran propuesta de Artigas en aquel momento de que debía decir específicamente que todo esclavo era libre. Lord Stanford, que era el embajador inglés ante la corona portuguesa en Brasil, era el encargado de decir no, porque se van a ir en bandada los esclavos a la Argentina. Esa discusión se salda. Hoy nosotros hicimos un homenaje por el senador Giustiniani a la 9143, ley de Alfredo Palacios, que no era de trata de personas, era de trata de blanca, porque de tratar a negras se permitía, hasta el Estado cobraba plata de ese tema. Es recién la Convención del 49, la primera que habla con claridad de trata de personas y explotación de prostitución ajena. Y nosotros lo que estamos haciendo en esto es respetar eso. Y no acepto que me digan que las traducciones pueden ser confusas, porque entonces estamos diciendo que este Congreso votó o avaló por la ley 25632 una ley confusa. Y sería una cosa gravosa para nosotros. Sí, cómo no. No dije eso, yo digo, las convenciones internacionales generalmente están escritas en inglés y traducidas a los distintos idiomas. Muchas veces su lenguaje no es exactamente compatible con lo que es la legislación argentina, que es la legislación continental de códigos rígidos, especialmente en materia penal, donde los delitos tienen que ser absolutamente típicos y las conductas tienen que estar perfectamente definidas. Bueno, tomando lo que está diciendo específicamente la zona, era bueno ratificar. Lo que dice la legislación argentina es que aprueba una convención que traducido dice específicamente esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, y por eso nosotros hablamos de servicios sexuales específicamente, porque es muy abarcativo y porque lo dice la Convención. Y nosotros nos ceñimos a la letra de la Convención. No estamos buscando en esto ningún otro objetivo que no sea específicamente ese. Y cuando hablamos de la víctima, no queremos ir una víctima generalizada, queremos ir al punto. Estamos hablando de la víctima de trata. ¿Por qué razón? Y porque cuando estamos incluyendo el 145, que como creo que abunda y lo que abunda no daña, salvo la langosta, me parece que el objetivo se cumplía. Por eso fui y le dije, la llamé esta mañana muy temprano a la senadora Escudero diciendo, mirá, lo de 145 nosotros no tenemos inconveniente porque en definitiva no puede haber nadie que esté consumiendo trata que no haya sido objeto de la explotación, con lo cual el objetivo es recuperar la dignidad humana de las víctimas. Esa ley 26364 de la que soy autor, de la que conduje la construcción de esa ley, desde afuera, no era legislador en aquel momento, convocamos muchos jueces, muchos fiscales y muchos especialistas en este tema, logró liberar más de 2.500 víctimas hasta la modificación de la ley. Y la discusión que teníamos de fondo en aquel momento, puntualmente, era el consentimiento.Nosotros decíamos, no vayamos por todo que no sale nunca nada, vayamos primero por el consentimiento del menor, lo conseguimos, después por el consentimiento del mayor, se consiguió, está en esta nueva ley. Nosotros nunca tuvimos en contra, al contrario, queríamos, pero no queríamos patinar, queríamos ir y llegar seguros hacia un punto. Y ahora íbamos por el tercer paso. La presidenta en el 2010 lo anunció en una convención que se hizo en la Argentina de la Organización de Estados Americanos. Después se anunció en Brasilia en la reunión de Mercosur y después se elevó entre Argentina y Brasil a Naciones Unidas para que Naciones Unidas sacara lo que después fue la Resolución 19 del año 2010 que habla específicamente de este punto que le acabo de mencionar. Entonces estamos tomando los términos específicos que fueron aprobados por el propio Congreso de la Nación en los términos que dice. Hablamos de víctima de trata y hablamos de servicios sexuales y no de sexo específicamente, que es muy abarcativo y que no deja nada fuera de lo que estamos hablando. Aquel que consume está hablando específicamente de este tema. Intentamos
Esperamos llegar a todas las organizaciones posibles con la construcción de este instrumento, e inclusive después de haber presentado, hablar de María de los Ángeles no tiene mucho sentido porque es público y notorio que la primera persona que le abrió las puertas de verdad por instrucción del presidente Kirchner a Susana Trimarco, con perdón por autorreferencia, ha sido esta persona, ministro del Interior por entonces, y hemos trabajado desde siempre. Nos hemos hecho muy amigos con ella y con Micaela, la hija de Marita Verón. Con lo cual, digo, conocían a la perfección lo que estamos haciendo. Y con Amar, específicamente, yo hablé con Yasky, secretario general de CTA, porque Amar pertenece a la CTA, pidiéndole de reunirnos después que se habían enojado y un montón de cosas, y vinieron a mi despacho. Yo lo que les pregunté es, primero, para mi persona, la prostitución no es un trabajo, no lo voy a aceptar nunca. Entonces, no hablemos de ese porque no vamos a poner de acuerdo nunca. Ustedes siéntanlo como lo creen, yo lo siento como yo lo creo. No es un trabajo. Ahora, si yo hiciera un análisis de laboratorio y pongo esto circunstancialmente entre paréntesis, te hago una pregunta. ¿Vos trabajarías, como vos llamás, entre comillas muy grandes, con una persona al lado que es víctima de trata? No, dijeron las 4 personas que vinieron a verme a la vez. Y entonces estamos los dos en el mismo barco. Porque si vos no te vas a bancar a que haya una persona que sea objeto de trata, estamos hablando de lo mismo. Yo no puedo frenar a nadie que reclame su derecho a prostituirse. Es otra discusión, porque en definitiva terminarías, y eso es mi juicio, mi verdad relativa, castigando, sancionando específicamente a la prostituta también. Y eso es un tema para discutirlo con mucho más tiempo, con mucha más objetividad. Ahora, la trata tiene 3 patas bien claras. La víctima, que nos ocupamos muy fuerte sobre este tema, el reclutador, que ya nos veníamos ocupando, que lo refuerza la ley de modificación de la ley de trata y que lo reforzamos en esta ocasión, porque es el que verdaderamente está generando todos los gestos que promueven a la trata, y el cliente. Y el eslogan internacional de todas las convenciones dicen: sin cliente no hay trata, y por eso utilizamos el término específicamente como lo tratan las convenciones y como lo han tratado todos los congresos que han referido al tema. Entonces, lo que estamos yendo en este punto es a eso. No hemos coincidido, no nos molestó a nosotros agregar lo que nos pedía la senadora, porque sé que su objetivo es el mismo que perseguimos nosotros, ir hacia un punto en donde reivindiquemos la dignidad de aquellos que se la arrebataron de una manera terrible en abuso de poder, lisa y llanamente, y en este caso que no podemos coincidir con estos términos que nosotros nos hemos ajustado o sujetado a lo que dicen las convenciones internacionales. Por eso, el bloque de Frente para la Victoria va a votar en forma positiva, presidente. Muy bien, intuyo que no vamos a poder hacer una sola votación, por lo tanto, propongo que votemos. Primero vamos a votar la abstención de la senadora Morandini, autorizándola a abstenerse. Muy bien, queda autorizada. Vamos a hacer, senador Colazo, una sola votación en general. Por eso. Una sola votación en general, primero. Pueden votar. Senador Colazo, nuevamente. Pueden votar, ¿eh? Resultan 41 votos afirmativos. 40 votos afirmativos y una abstención. Una abstención. Entonces, vamos ahora a hacer una sola votación en particular porque es un solo artículo. Senador. Votamos en afirmativo en la propuesta del bloque Frente para la Victoria. Ese es el sentido de la votación. El otro, ¿sí? Sí, señor. Senador. ¿Pueden votar? Ya pueden votar, ¿eh? Falta uno. Muy bien, son 33 afirmativos, sí, 7 negativos. 33 afirmativos, 7 negativos y una abstención. Aprobado, tiene media sanción y pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Sí, con más de 2/3. Ahora corresponde la orden del día 347, dictamen en los proyectos. Sí, secretario, por favor, hay que agregar que se han superado los 2/3 también, ¿no?
Muy bien. La orden del día 347, dictamen de la Comisión de Legislación General en distintos proyectos de ley de varios señores senadores por el que se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. ¿Vamos a hacer una sola votación en general y en particular? Muy bien. 13 artículos con el de forma. Senador Reutemann. La acreditación del senador Reutemann. Muy bien. Ya pueden votar. Es una sola votación en general y en particular. Sí. Pero acá falta un voto. ¿Quién falta? Senadora de la Rosa. Senadora de la Rosa. Ahora, bueno, sí. Bueno, la senadora de la Rosa viva voz. Resultan 40 votos afirmativos. Senadora de la Rosa, viva voz. Afirmativo. Son 41 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, aprobado. Cámara de Diputados. Señor secretario. Sí. Ahora. Afirmativo. Sí. Viva voz afirmativo. Ahora la orden del día 1040. Proyecto de ley del señor senador Fernández, dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda, porque se crean el Juzgado Federal de Primera Instancia número 2 y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Quilmes, Buenos Aires. Después viene el suyo. Disculpe. Vamos a hacer una sola votación. No, en el caso de la senadora hay que poner la Cámara en comisión. Claro, uno solo, hay 3 juzgados, pero en el caso del de Salta no tiene dictamen. Vamos a poner en comisión la Cámara para la creación del juzgado de Salta. ¿Está de acuerdo? Muy bien, tratamiento acordado. Entonces vamos a poner todos los juzgados en una sola votación. Entonces el Juzgado Federal de Quilmes, que es la orden de 1040, el Juzgado Federal de Gualeguaychú, Senador Guastavino. Y el Juzgado Federal Salta. De Primera Instancia número 3 de la ciudad de Salta. Los 3 en una sola votación. Sí, sí. Y hay uno de Catamarca también. No, allá no. Gualeguaychú, Quilmes y Salta. Son los 3 que hay. Un segundo, por favor. Senadora. O sea, estamos votando la creación de juzgados sobre tablas y la verdad que no estoy en desacuerdo de que se vote, pero entonces también voy a pedir que se incluya sobre tablas un proyecto de ley mío, el 3438/13, que simplemente lo que hace, no hay ninguna derogación de parte económica, es declarar como monumento histórico a un puente sobre el río Coyoncurá. Senador Guastavino. Para simplemente aclarar, los 4 juzgados que estamos en tratamiento. Son 4, falta Catamarca. El último que llegaba era el de Catamarca. Los 4 tienen dictamen de comisión, de ambas comisiones. Sí, sí, fue solamente el tema del presupuesto. Pero ese no fue considerado. Señor secretario. No fue acá está. Vamos a poner en una sola votación. Ahora sí, es un proyecto de la senadora Blas, creando el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia homónima. Entonces, ahora sí son 4. En este momento no se encontraba en secretaría. Muy bien, entonces vamos a poner en una sola votación, en general y en particular, los 4
creaciones de juzgados federales en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Catamarca, Salta y Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. ¿Está bien? ¿Luz verde para votar? Ya pueden votar, ¿eh? Muy bien, resultan 41 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien, aprobado por unanimidad. Senador Fernández. Solicito que se lo notifique al senador Rodríguez Sá que se votó un proyecto de su bloque. Gracias. Queda notificado por presidencia, senador. Senador Rodríguez Sá, que fue aludido, pide la palabra. Pero vamos mejor. Muchas gracias, senador. El senador Mayans. Creo que, presidente, creo que no hay problema en tratar el pedido de la senadora Parrilli, que me parece que es un proyecto que no podemos tener problema en tratarlo. Muy bien, vamos a seguir el orden. Vamos a seguir el orden. Señor secretario. Lo incorporamos a los sobretablas cuando vengan todos juntos. Sí. Bueno, todos, si están de acuerdo, podemos votar en una sola votación todos los proyectos que están en el acta de labor parlamentaria. Senador Igonet. Declaración y resolución. Señor presidente, el que habíamos solicitado que quede en mesa de la creación del Instituto de Cardiología, que es un proyecto de ley. Muy bien, eso va. Vamos a continuar con el esquema. Entonces, vamos a poner a votación el listado en una sola votación de declaraciones. Lo vamos a hacer, senadora, si va a discursiar, avise. Hay dos proyectos que son de mi autoría, que se necesita poner la Cámara en comisión porque es una publicación de libros. Iba a pedir, como está reservado en mesa el de la senadora Corradi y la senadora Parrilli, que votemos esos cuatro juntos y... Yo propongo lo siguiente, habilitemos la Cámara en comisión y votemos todos juntos. Perfecto, listo. Senador Fernández. Y otro proyecto que tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto, que es de la senadora Marina Río Frío, no tiene dictamen de la Comisión de Economía. Si habilitamos, ponemos también en comisión y podemos votar los otros proyectos. ¿El proyecto es? ¿Cuál es el proyecto, senador? Senadora Río Frío, ¿qué proyecto es? Es un proyecto que inclusive se planteó ayer. Senadora, es un proyecto de ley. Sí, señor. Vamos a avanzar con los proyectos de declaración y después, Bueno, después lo tratamos. Pero es que tenemos que poner la Cámara en comisión. Sí, pero después tratamos los proyectos Bueno, de usted ley. me preguntó de qué se trataba. Muy bien, por eso le pregunté para saber si correspondía incluirlo o no ahora. Sí. Entonces, senadora Díaz. Si se va a votar los proyectos de la senadora Parrilli, Negre y Corradi, querría pedir también un proyecto de declaración de una publicación de Tierra del Fuego sobre una investigación sobre la escuela primaria y pondríamos todo en igualdad de condiciones. Muy bien. Senador Gilne. La fiesta de Leistefoot, que también tiene de Leistefoot, lo tiene usted, secretario, que también si va a poner la Cámara en comisión debe votarse ahora. Muy bien, entonces, con estos dos últimos... Sí, ese lo tengo. Sí, es proyecto de resolución. Por favor, senadora. Sí, para el secretario, que no se olvide que están reservados en mesa otros dos proyectos míos que son comunicación. No hace falta poner Cámara en comisión, son comunicación. Senadora. Bueno, entonces, finalmente, el resumen es que son los proyectos que estaban en el listado acordado. Hemos puesto la Cámara en comisión para las publicaciones y se han incorporado los pedidos que fueron hechos y vamos a hacer en una sola votación todos estos proyectos de declaración.
A mano alzada. Muy bien, aprobados por unanimidad. Continúe. Bueno, los reservados en mesa son el proyecto que acaba de mencionar el senador Guinle, el 3113/13, sobre el premio a la fiesta de los galeses en Trelew, un proyecto de comunicación de Nacional Escudero sobre la construcción de una cárcel federal en la ciudad de Colonia, Santa Rosa, departamento de Orán, provincia de Salta, y de una alcaldía federal en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, departamento de Orán, provincia de Salta. Un proyecto de comunicación que vería con agrado la remita al Congreso Nacional la versión definitiva del informe técnico realizado por el Grupo de Ingeniería Estructural dependiente G2E, dependiente del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional, bajo la dirección del ingeniero Héctor Sansi. Después está el proyecto del senador Giustinani y otros de declaración declarando la urgente reglamentación de la ley del manejo del fuego, del cual se hizo mención en el curso de la sesión. Está el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y Presupuesto y de Hacienda en diversos proyectos de los senadores Cano, Corradi de Beltrán, Castillo, Monjau y otro más de Castillo, sobre el tema de declaración de la emergencia agropecuaria por sequía y desastre agropecuario. Las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y determinados departamentos del norte de la provincia de Santa Fe. La comisión lo que hizo, según lo que me informaron, fue verificar previamente que las provincias, a través de sus respectivos departamentos, hubiesen informado al Gobierno Nacional el estado de emergencia y lo hubiesen declarado en la provincia. Esto lo verificaron en estas provincias que he enumerado. Senador Mayán. ¿Tiene algún despacho de la comisión? Sí, es el dictamen. ¿Cómo? Es el dictamen. Bueno, pero acá, por ejemplo, en el caso de nuestro bloque, la senadora por Tucumán me está advirtiendo que ella no ha solicitado el tema del tratamiento de la emergencia. Senadora Escudero. Que se omitió a la provincia de Salta. La provincia de Salta tiene acreditados por decretos provincial la emergencia en varios departamentos. El Ministerio de Agricultura reconoció solamente en 3 departamentos y dejó fuera a 5 departamentos donde la sequía ha sido fuerte. Por eso yo pediría también que se incorporen los departamentos de General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, Rivadavia y La Candelaria, azotados por una sequía impresionante, sin precedentes. Gracias. Senadora de la Rosa, por favor. Presidente, no, para aclarar el tema de las emergencias, simplemente lo que hizo la comisión es lo que, bueno, recién se explicó. Es decir, aquellas provincias que tienen sus decretos correspondientes, declaración de emergencia, y aún no tienen la homologación de la Nación, es lo que figura en ese proyecto de comunicación. En algunos casos, hay provincias como la mía, la provincia de Formosa, que ya fue homologada la emergencia por la Nación, y otras provincias también. Es decir, simplemente se tomó eso. Ahora, si hay alguna provincia que, habiendo sacado su decreto correspondiente, fue homologado por Nación y no quiere estar en este pedido de comunicación, bueno, lo podemos sacar, ¿no? Creo que la circunstancia es la contraria. Sin estar homologado, quiere estar en el pedido de comunicación. Perdón, en ese caso deberíamos tener el decreto correspondiente y la no homologación de Nación. Estas dos cuestiones deberíamos verificarlas. Senadora Escudero. A ver, la provincia tiene dictado el decreto y la Nación solamente homologó de 3 departamentos, dejando fuera 5 departamentos. Y eso es lo que pido. Como es una comunicación, no creo que haya inconveniente en agregar los departamentos donde
figuran en el decreto provincial y que no han sido homologados por el Gobierno Nacional. Eso es lo único que estoy pidiendo. Senador. Propondríamos que lo pasemos para la próxima sección porque nosotros no tenemos la información de la provincia de Tucumán. No es tal cual redacta el decreto. Yo creo que es lo más adecuado a lo que usted propone, para la sesión senador. que viene. Dado la senadora de la Rosa. Saquemos en todo caso donde acordamos, digamos, o sea, podemos sacar Tucumán del proyecto de comunicación y dejar las otras provincias. Senador Mayán. Yo considero que es oportuno posponerlo para el próximo tratamiento a los fines de cerrar bien todo este cuestionamiento que estamos teniendo, sobre todo en el caso de Tucumán y otras provincias, como es el caso de Salta. Hagámoslo para la próxima sesión. Senador Giustiniani. Estamos en emergencia en muchas provincias. Yo, para apoyar lo que decía la senadora de la Rosa, de sacar de las provincias como Tucumán, que consideran que necesitan un tiempo, no veo inconveniente para aprobar en este momento este dictamen tal cual está planteado, que da respuesta a una necesidad de las provincias que estamos pasando por esta emergencia. Senador Mayán. En este tema, presidente, hay que ser más preciso en el tema. O sea, acá hay una relación que es directa entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Y en cualquiera de estos casos, la Nación toma debido a nota del tema y actúa en forma permanente. Entonces, por ahí hay algunas sugerencias con respecto a los distintos estados provinciales por parte de los senadores, fundamentalmente para poder completar el cuadro de situación. Pero teniendo en cuenta esta incidencia que tenemos, a mí me parece conveniente postergar porque tenemos en corto plazo otra sesión y podemos aprobarlo en la sesión que viene. Gracias, presidente. Muy bien. Vamos a avanzar en este sentido entonces. Bueno, continuamos entonces con un proyecto de resolución. Disponer la reimpresión de 500 ejemplares del libro La inmortalidad de un grande, obra del autor santiagueño Dalmiro Coronel Lugones, que es de la senadora Corradi de Beltrán, expediente 3216/13. Corradi de Beltrán, no, es el mismo. Un proyecto de declaración, beneplácito por el 22º aniversario de la fundación del diario Nuevo Diario de la provincia de Santiago del Estero, que se celebrará el próximo 15 de septiembre y que es de la senadora Ada Iturres de Capellini, de la senadora Nancy Parrilli, de interés el libro La Torre Talero, compendio de la vida del doctor Eduardo Talero Núñez, protagonista de una etapa de organización del Estado en el territorio nacional de Neuquén, de autoría de Marta Ruth Talero, su nieta, de declaración del senador Filmus, adhesión a la conmemoración el 11 de septiembre como el Día del Maestro, recordatorio del fallecimiento del educador por excelencia, Domingo Faustino Sarmiento, y homenaje a todos los maestros. También del senador Filmus, homenaje a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados el 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas del World Trade Center de la ciudad de New York. Bueno, entonces ponemos la habilitación sobre tablas, aprobado, y ponemos a votación el conjunto de proyectos. Entonces, ¿quedaría, senador Igonet? El proyecto de ley de la senadora Igonet. Senadora. Sí. Senador Guinde. Citó dos veces el proyecto del Steinbot, que tiene el premio Senado de la Nación, que debía ser puesto en comisión. La Cámara lo votó, lo hizo votar ya. Gracias. Fue lo que manifesté el proyecto 3113, referido al homenaje a la fiesta tradicional de los galeses de Trelew. Sí, para aclarar, se puso en comisión la Cámara junto con otro conjunto de proyectos. Usted sabe que tengo bastante que ver. Entonces, ¿el proyecto Igonet?
El proyecto de NET es este, pero no tiene dictamen de salud. Senador Fernández. Para un pedido sobre tabla. El CD 29 del año 3 de este presente año, que es el que habla del dopaje en los deportes olímpicos, que tiene media sanción de diputados. Efectivamente, senador Escudero. ¿Es sobre este tema, senadora? Senador Escudero. Con relación a ese tema, es un proyecto muy extenso que en la Comisión de Salud decidimos postergar su tratamiento porque no es un tema para considerarlo sobre tablas. Así que ese es un tema que necesitamos un poco de tiempo para analizarlo. Son muchos artículos, es muy específico y no sabemos en definitiva qué estamos aprobando, porque pareciera el reglamento de la AFA más o menos. Senador Fernández. Señor presidente, ya tiene varios días en esta Cámara. Lo que está hablando de algo específicamente técnico que habla el mundo. No se escapa absolutamente de nada que no sea lo que dice el mundo respecto del dopaje. Yo hablé con el senador Cano, una pena que no esté presente anoche, y comentándole y le hice llegar el mail que me había mandado a la Secretaría de Deportes para poder tratarlo, porque está reunido el Comité Olímpico en la Argentina, que ha elegido la sede de Tokio, ha elegido su nuevo presidente, y nosotros, la Argentina, está fuera de performing precisamente porque no ha concluido sus definiciones respecto del dopaje. Es lo que técnicamente avala el mundo. ¿Por qué puedo hablarlo con el conocimiento? Porque formo parte del Comité Olímpico Argentino, presidente. Conozco el tema, lo he estudiado y por eso he pedido específicamente que lo vieran hace una semana esto, porque está reunido acá en la Argentina el Comité Olímpico Internacional y nos interesaba formar parte de ese grupo de selecto de performing de todos aquellos que respetan las leyes internacionales antidoping específicamente. Esto es lo que estoy diciendo. Senador Berna. Este tema se debatió en presidentes de bloque. Los presidentes de bloque acordaron no tratarlo en esta sesión, sino en la próxima sesión que se reuniese la Cámara, porque precisamente manifestaron desconocerlo y era sumamente tenso. Se remarcó por parte del senador Pichetto que era importante sacarlo habida cuenta que estaba reunido el comité que eligió la sede olímpica. Como el hecho ya había acontecido, se acordó tratarlo en la próxima sesión. Esto fue lo que se decidió en presidente de bloque. Por supuesto, el plenario tiene mandato sobre cualquier decisión y si toma la decisión de tratarlo con la mayoría calificada no va a haber problema. Pero no es lo que se habló en labor. Senador Mayán. Tomada por los presidentes de bloque y vamos a tratar de tratarlo en la próxima sesión, que creo que estamos en corto plazo de hacerlo, así como se resolvió en la reunión de los presidentes de bloque. Gracias. Senador Fernández. Una acotación, porque si no va a parecer que uno está tratando de aprovechar de la oportunidad y no es el objetivo. Nosotros intentamos, después de la reunión de bloque del Frente para la Victoria del día de ayer, el senador Pichetto y quien les habla, empezamos a hablar con algunos de los presidentes que encontramos. Encontramos al presidente de la Unión Cívica Radical y se lo notificamos, le hicimos conocer e inclusive le mandamos el mail para seguir hablando en el día de hoy. Bueno, se frenó por lo que estamos. Si lo quieren pasar por otro día, bueno, seguiremos quedando mal porque hace una semana que está y es un tema que debiéramos haberle dado un poquitito de importancia porque es todo legislación internacional, no tiene nada que no sea específico y definido por la legislación internacional. Había un compromiso para sacarlo, anoche lo acordamos con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y hablar con el resto de los presidentes para que comprendieran cuál era la importancia del tema. ¿No lo quieren sacar? Bueno, por lo menos quedar con las expresiones que son, pero quedamos mal, siempre quedamos mal, porque hace una semana que está acá y se podría haber visto con un poquito de ganas si tenía alguna vocación. Senador Rodríguez A. Presidente, voy a coincidir con lo que dijo el senador Berna. Estoy de acuerdo, es muy probable que el bloque de la mayoría haya resuelto en su reunión de bloque. Pero lo que resuelve el bloque y lo que resuelve en su acuerdo con la Unión Cívica Radical no nos comprende. Yo he estado ayer todo el día en la Cámara y a mí no me hablaron del tema. Y habíamos fijado posición en la reunión
de bloque, explicó el senador de labor, el senador Pichetto explicó esta urgencia que plantea el senador Fernández y la comprendimos y quedamos de acuerdo en tratarla en la próxima reunión, que con el tratamiento express ya entró el proyecto de diputados, ya está reunida la comisión en diputados del presupuesto, harán dictamen hoy, el miércoles lo tratarán, el jueves llegará acá, el viernes tendremos dictamen y el lunes tendremos sesión. ¿Cómo? Claro, así que en la razonabilidad esperemos. Nosotros estamos, en este momento estamos sosteniendo el quórum, pero no nos puede imponer que tratemos un tema que hemos acordado. Entonces me parece que es razonable lo que plantea el senador Mayán, de que lo esperemos a la próxima sesión. Le agradezco. Senador Giustiniani, le agradezco. Sí, presidente, para coincidir con lo que se está planteando de que en labor parlamentaria hubo un acuerdo, tampoco del interbloque FAP fuimos notificados que había una posición diferente de lo que se había conversado en labor parlamentaria. Así que quizás a lo mejor sirvan estas cosas para que entiendan que hay otros interbloques, bloques políticos, con el cual tienen que dialogar si hay alguna cuestión que después de los acuerdos de labor parlamentaria se quiere incorporar en la sesión. Así que estamos de acuerdo en que pase para la próxima sesión, presidente. Gracias. Senador Mayán. Sí, presidente, simplemente fue una propuesta del senador Fernández, así que vamos a respetar lo que se ha decidido en la reunión de los presidentes de bloque. Simplemente, presidente. Muy bien, muchas gracias. Queda entonces último tema pendiente, la propuesta de la senadora Igonet. Señor presidente, bueno, para aclarar, que quede claro que hay que poner en comisión la Cámara por la que falta la Comisión de Presupuesto. Tiene el dictamen de la Comisión de Salud. ¿De qué es la ley? La verdad que es la creación del Instituto de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares. Tenemos experiencia ya de los dos institutos nacionales que hay de enfermedades tropicales y el de cáncer, donde con toda una coordinación de políticas integrales públicas, cuáles son los beneficios que se obtienen en estas enfermedades. Esta es la idea. Bueno, lamento informar que en este momento nos hemos quedado sin quórum. No, hay quórum. Hay quórum. Senador Fernández. Hay quórum. Lamento informar que hay quórum. La rápida venganza de los bonaerenses. Entonces, primero hay que votar si se acepta sobre tablas. Muy bien, aprobado. Entonces ahora hay que votar si ponemos la Cámara en comisión. Muy bien, y ahora entonces con voto electrónico el proyecto de ley. Va a ser una sola votación en general y en particular. Es el proyecto 1902/13 de la senadora Igonet y otros. Un proyecto de ley. Creando el Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, que fue girado a las comisiones de Salud y Deportes y Presupuesto y Hacienda. Senadora Parrilli, por favor. Proyecto de ley que había pedido el expediente 3438, por ahí si lo podemos votar en forma conjunta. Ya aceptó el senador Mayán que se pusiera y fue aceptado en la Cámara, que se crea el monumento histórico. Lo vamos a poner en la misma votación, en general y en particular. Gracias. Y la senadora... Por favor, senadora Riofrío. Sí, para que se trate en forma conjunta, porque también ¿Qué proyecto era? Es el proyecto 6353. Tiene copia el secretario. Aquí está lo de la moneda. No, es un quilombo. Vos sabés que es un quilombo. Bueno, ¿en qué quedamos? Senador Lores. Sí, una aclaración. Yo quisiera conocer
el encabezamiento, el texto del proyecto de la senadora Parrilli. No, pero yo no lo tengo acá, el texto de la senadora Parrilli. ¿Dónde está el texto del proyecto de la senadora Parrilli? No lo tenemos, doctor. Pídaselo a ella. Senador Berna, por favor. No está ninguno de los dos en este momento. Senador Berna no está ninguno de los dos en este momento. El de la moneda no. Va siempre quilombo. Senador Lores. Sí, insisto, yo quisiera conocer el encabezamiento del proyecto de la senadora Parrilli. Sí, pero no lo tengo, no Sí. está. El que mandó es otra cosa. Ahora lo traen. No está acá el senador Parrilli. Señor secretario, por favor. El texto dice así: declárase Monumento Histórico Nacional al antiguo puente carretero de una sola mano situado en el sitio denominado La Rinconada, en la localidad neuquina de Junín de los Andes, y ubicado sobre el río Aluminé y Colón Curá, en la intersección de las rutas 234 y 40. Ese es el artículo primero. No tengo nada que objetar con respecto a este proyecto, sí una preocupación, y es que allí se va a construir un puente nuevo. Yo no conozco si la estructura, digamos, del puente nuevo va a afectar a este puente que existe actualmente de una sola mano, y si se lo declara monumento histórico, supongo que puede haber inconvenientes en ese sentido. Senadora Parrilli. Senador, gracias, presidente, por dejarme aclarar. Esta es una solicitud que se ha hecho desde Vialidad Nacional. Ya está la construcción, pasé en el día de ayer, y no afecta para nada el tendido del nuevo puente. Al contrario, es un pedido que nos ha hecho Vialidad Nacional para tratar de conservarlo como bypass, en el caso de que haya algún problema también con el otro, y conservarlo también como patrimonio cultural para la zona, y que pueda ser zona de balneario para el Junín de los Andes, porque ocupa el ejido municipal. Bueno, entonces, senador Mayans. La verdad, estos temas no han sido tratados ni en el bloque ni en la reunión de este presidente, ¿verdad? Pero bueno, si hay algunas objeciones, ¿verdad? Pongámoslo a los temas si tenemos algunos inconvenientes. Y hagámoslo con el despacho correspondiente. Si existen objeciones, no, presidente. Si es sin objeciones, sí. Bueno, si no hay objeciones, entonces votémoslo, presidente. Senador Rodríguez. Votemos los 4 proyectos, en particular, en general y en particular, no hay objeciones, y no incorporamos ningún otro proyecto, levantamos la sesión, no ha terminado. ¿Cuáles son los 4 proyectos? ¿Por qué no? No. Yo tengo 3 en este momento identificados, que son el de la senadora Parrilli, el de la senadora Igonet y el de la senadora por San Juan. No, ese es de la moneda. Está el de la senadora Luna. ¿Cuál es el cuarto? El de Luna. Es un proyecto de la senadora Luna que establece la obligatoriedad de disponer un espacio destacado en los medios de transporte público de pasajeros con la inscripción de la leyenda de las Islas Malvinas son argentinas. Sí, a mí no me importa si está conseguido un pacto que tiene. Por favor. Por eso.
¿No? Senador Mayán. Presidente, el proyecto que trata sobre el tema de la moneda, podemos postergarlo si existe algún inconveniente, posterguémoslo y tratemos después en la reunión de bloque. ¿Sí se plantea inconveniente? Sí, no está aprobado el tema. No se trató en el bloque. ¿Para? No se trató en el bloque. Sí. La del puente se trató en el bloque. Eso no se trató en el bloque. ¿Cuál es? El de ley es el de Hay problema, no es el tema. Para. Entonces vamos a poner primero a votación electrónica el proyecto de ley, que es el proyecto vinculado al tema salud. Y el de... También es ley. Conjuntamente con el proyecto de ley vinculado al tema de la provincia de Neuquén. Estos dos proyectos de ley en general y en particular. ¿Y el de Malvinas? Claro. No, el de Malvinas no es de ley. No es proyecto de ley. Estos dos proyectos de ley en general y en particular. Son los tres son de ley. ¿Es también de ley? Los tres de ley. Ah, bueno, entonces los tres proyectos vamos a ponerlo en general y en particular. Los números, reiterar. Los tres proyectos que acabo de mencionar se ponen a votación en general y en particular. Cito los números. Son 1754/12, que es el de la senadora Luna, 3438/13, que es el de la senadora Parrilli, y el 1912/13, que es el de la senadora Igonet. Muy bien. Se puede votar. Falta un voto. Falta un voto. Senadora Río Frío. Senadora Río Frío. ¿Qué pasa? Senadora Río Frío no vota. No vota. Y si no vota no podemos cerrar la votación. Pues no tiene autorización para tenerse. Se cae el quórum. David pide la palabra Mancilla, a ver qué dice. Pero para terminar la votación. Y falta un voto, que es el de la senadora Río Frío, que no pidió autorización para tenerse. Falta un voto y no... ¿Eh? Ya está. Ahora sí, resultan 37 votos afirmativos, unanimidad. Muy bien. Aprobado. Pasan a la Cámara de Diputados.